ahí está. Entonces, ¿qué vamos a entender por problema de agencia? Recuerden que el día de ayer platicábamos y por eso les pedía que revisaran la presentación de Jensen y Mecklin. El problema de agencia resulta cuando se separa la propiedad, ¿sí?, del control de la empresa. Es decir, que aquellos que gestionan, que aquellos que administran, que aquellos que toman decisiones, ¿no?, en torno a las actividades de la empresa no son los propietarios. Entonces, los propietarios, ya sea porque no quieran o porque no puedan, ¿no?, le ceden este control a alguien que se va a conocer con el nombre de agente. Los dueños, ¿no?, o aquellos que proporcionan recursos financieros a la empresa se conocen con el nombre de el principal, ¿sí? Entonces, yo tengo a los propietarios de la empresa, ¿no?, los que aportan recursos financieros es el principal, y estos le ceden el control de la empresa a la gente, y el agente puede ser el CEO, ¿no?, el presidente ejecutivo, o todos los directivos, todo el entramado de gerentes generales en una escala jerárquica, ¿no?, en esta pirámide, ¿no?, de control al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos toman decisiones, ¿no?, a nombre de los dueños. Entonces, el problema de agencia se presenta cuando hay esta separación de la propiedad, cuando el dueño no es el que dirige, sino cede ese control, ¿sí? Ok. Entonces, los supuestos de la teoría de la agencia es que, dado, ¿no?, que no es suya la empresa, dado que la empresa genera importantes flujos de efectivo, que tiene activos, ¿no?, que tiene riquezas, el agente se va a ver tentado, ¿no? Estamos en todas estas teorías que me dicen que los agentes tienen un cierto dejo oportunista, ¿no? Entonces, en esta cuestión, este agente, este directivo, se va a ver tentado para eh, hacer uso, ¿no?, para su beneficio personal, de los activos, ¿no?, y del flujo de efectivo de la empresa, y también de las ventajas que la posición le da. Entonces, el día de ayer platicábamos y en una parte lo decía Jensen y Mecklin, ¿no? Se puede, como decimos aquí en México, no se puede servir con la cuchara grande porque puede traer el coche del año y el, ¿cómo se llama? Chofer y secretarias ahí ejecutivas y todo lo que ustedes gusten, el departamento en la ciudad del mundo, o sea, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de empresas en Manhattan, ¿no? Entonces, dice, o bien puede utilizar su posición personal como CEO de una empresa importante, ¿no?, para hacer negocios a su nombre. Entonces, tenemos esta cuestión, que este agente, ¿no?, puede ser oportunista y en lugar de maximizar el valor de la empresa para el accionista, ¿sí?, puede buscar, o puede implementar ciertas estrategias que hagan que la empresa incurra en riesgos muy importantes. O sea, porque una cuestión también ahí que nos dicen los autores es que eh, el agente y el principal tienen diferente percepción del riesgo, diferente posición del riesgo, ¿no? Entonces, y que dado, ¿no?, que los recursos con los que trabaja el agente no son propios, puede ser muy proclive al riesgo, con todos los problemas que ello pueda derivar para los dueños, para el principal. Entonces, tenemos esta cuestión. Esta teoría nos dice que en lugar de que los intereses, ¿no?, tanto de la gente como del principal vayan en el mismo sentido, hay una divergencia de intereses, ¿sí? Hay una separación. ¿Por qué? Porque existe asimetría, o sea, ya dijimos que existe oportunismo por parte de la gente, pero también dijimos que existe una asimetría de información, lo platicábamos también el día de ayer. ¿Por qué se da esta asimetría de información? Porque nadie va a conocer mejor a la empresa que aquel, ¿no?, que está directamente involucrado en su funcionamiento. Entonces tú puedes ser el dueño, ¿no? Tú puedes ser, en este caso, el accionista y hay una reunión de accionista. Aquí también hay diferentes tipos de accionistas, lo decíamos ayer, accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios. Entonces, cuando ustedes ven
o entren simplemente, si les da curiosidad, entren al portal, ¿no?, de una empresa importante donde están toda esta parte de informes a los accionistas y todos los informes financieros, descarguen uno y tiene información sumamente especializada que no todas las personas, ¿no?, son capaces de, o sea, de entender, porque puede, y aquí estamos hablando en cuestiones financieras, ¿no? Hay unas cuestiones sumamente técnicas, y ustedes son economistas, ¿no? Y nos puede costar trabajo identificar qué implica tal rubro, ¿no? Y esto cómo se vincula con otras cuentas. Ahora, imagínense ustedes en la operación del día a día, en todo este entramado de cosas que hace la empresa, a pesar de que, ¿no?, el agente brinde toda esa información, que la brindara, brinde toda esa información al dueño o al accionista, el accionista pues no, o sea, hay ciertas cosas que escapan a su poder, porque no, o sea, a su entendimiento, vamos, también estamos con cuestiones de racionalidad limitada, ¿no? Entonces no las va a entender. Entonces aquí hay una simetría de información importante entre quién, entre el agente y el principal. Sí me voy explicando, chicos, o sea, se separa el poder, hay asimetría de información, hay oportunismo, ¿no? Entonces se va a gestar el problema de agencia, ¿no? O sea, la relación de agencia es que se separa la propiedad del control. El problema de agencia es esto, ¿no? Que la gente va a tratar de hacer uso, ¿no?, de su posición para beneficiarse, y que eso puede ir en contra de, de, del beneficio de la empresa. Entonces, dice, si el principal quiere hacer que haya convergencia de intereses entre lo que quiere la gente y lo que buscan ellos, tiene que crear todo un esquema de incentivos y también todo un sistema de monitoreo y supervisión para, ¿no?, vigilar lo que hace, en este caso, el agente. Y entonces aquí es cuando incurrimos en los costos de agencia. Lo decíamos el día de ayer, la empresa no alcanza su óptimo, ¿no? Porque en el óptimo asumimos que no existen estos costos, no existe ese comportamiento. Pero dado que existe, ¿no?, la empresa va a lograr cierto nivel de maximización, pero va a ser un subóptimo. ¿Por qué? Porque tiene que descontar todos los costos de monitoreo, todos los costos de supervisión, todos los costos de establecer un sistema de incentivos, ¿no?, que hagan que se alinee el comportamiento, ¿no?, de la gente, ¿sí? Entonces, esas son tres cuestiones: relación de agencia, problema de agencia y costos de agencia. Y nos decía uno de los autores, ¿no?, creo que era Jensen y Mecklin, decía, estos costos no siempre son costos monetarios. Lo platicábamos ayer con el ejemplo que daba Alchani Dempsey, ¿no? Tú ya sabes que los miembros de una universidad se van a robar las hojas, ¿no? Se van a llevar los lápices, o sea, ya es un costo que tú asumes y ya descuentas, ¿no? Entonces, pero aquí el agente, perdón, el principal, dice, a ver, entonces, ¿cómo le hago para que el accionista esté incentivado a valorizar a la empresa, ¿no?, en el mercado? O sea, esto significa que el precio de la acción sea alto. Ah, pues también lo hago accionista. ¿Para qué? Para que él, al tener un paquete de acciones, ¿no?, también se siente incentivado a que si sube o sea, si él hace cosas para que suba el precio de la acción, pues él se va a ver beneficiado porque también es accionista. ¿Sí me explico? Entonces, pues si logras tal meta te doy esto, ¿no? O sea, pero siempre tratando de ir alineando estos intereses o estos comportamientos que pueden resultar divergentes. Entonces, aquí ya estamos platicando, ¿no?, de relación de agencia, de problema de agencia y de costos de agencia. Entonces, el documento de Galo, donde habla de gobierno corporativo, al final, si ustedes revisaron, se dan varias definiciones de qué se va a entender por gobierno corporativo y cuándo un gobierno corporativo es bueno. Siempre que estemos hablando de un gobierno corporativo, estamos hablando de la forma en que se gestiona la empresa. Sin embargo, ¿no? Entonces, este gobierno corporativo tendría que velar porque la empresa tenga una buena participación de mercado, porque se generen utilidades, ¿no? Entonces,
existen dos modelos, el modelo anglosajón y el modelo alemán. Entonces, en el modelo anglosajón, todo el gobierno corporativo, y aquí venía, déjenme, les comparto, a ver si tengo aquí esta pantalla, les comparto pantalla, a ver nada más, déjenme, aquí está, aquí es esta. Me dicen si la ven, chicos, por favor. Sí. ¿Sí? Sí la vemos. Ok, entonces déjenme nada más, lo pongo aquí en pantalla completa, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la de Galo, ¿no? La que ustedes ahí tienen. Entonces, esta lectura, ¿qué hace este autor? Fíjense, él va a analizar las relaciones de poder dentro de una corporación y va a analizar el gobierno corporativo utilizando dos teorías, la teoría de la agencia y la teoría de redes. Les decía en la exposición que yo no hago tanta énfasis en la teoría de redes, ¿no? Que me centro en la teoría de agencia, que es lo que estamos revisando, ¿no? Pero entonces, fíjense, aquí, donde está la introducción, dice, estudia el poder dentro de la organización, administradores versus accionistas y otros grupos de poder. Aquí ya está implícita esta relación de agencia, Javier. ¿Por qué? Porque tú cedes el control de la empresa, ¿sí? Sigues teniendo, o sea, los accionistas, el principal, tienen poder, sí, pero quien toma las decisiones en el día a día, ¿no? Son todos estos administradores o todo este cuerpo directivo. ¿Sí? Entonces, la teoría de la agencia únicamente reconoce que existen dos posiciones encontradas, las del agente y las del principal, que ahí se distribuye el poder. Pero cuando estamos viendo esta cuestión del documento de Galo, dice, ojo, existen, ¿no? Otros grupos al interior de la empresa que también cuentan con cierto poder y también existen otros grupos fuera, ¿no? De la empresa que también tienen cierto poder y que van a tratar de alguna forma, ¿no? De impactar en lo que sucede dentro de la empresa. Por eso aquí en la introducción después nos dicen, otros enfoques me hablan de que no es una unidireccionalidad, ¿no? No va en una sola dirección, agente y principal, sino que dentro de la empresa, dentro de la corporación, existe una pluridireccionalidad en las relaciones de poder. ¿Eso qué implica? Que el poder está distribuido entre diferentes grupos, ¿sí? Entonces, todo esto, chicos, si estamos hablando de oportunismo y de asimetrías de información, para este enfoque nos dice, ¿no? Que entonces no hay nada cierto, sino que se está trabajando en un ambiente de incertidumbre. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces vean, Sí. cuando habla de los problemas de gobierno corporativo, que él resalta, ¿no? Casos muy significativos en la década de los 90 y en los 2000, que les hablaba de Xerox, que les hablaba de Parmalat, que habla de Enron, ¿no? Que fueron casos muy sonados porque eran empresas cuya acción era triple A, ¿no? O sea, estaba sumamente bien calificada por estas empresas de consultoría o de auditoría externa, ¿no? O sea, que era un activo seguro y ganabas, ¿no? O sea, entonces estaban sumamente bien posicionadas y dirías, híjole, ¿no? Ese precio de la acción, ese triple A, resulta de una excelente gestión de la empresa. ¿Quién gestiona la empresa? Pues sus directivos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Que como, fíjense, A causa B, un excelente, ¿no? Una excelente gestión de la empresa, un excelente gobierno corporativo, se está reflejando en una acción que está calificada como triple A. Es la mayor calificación que da el mercado de valores, ¿no? Pero, ¿no? Meses después se dieron cuenta, ¿no? Que ese precio de la acción no era real, porque las empresas que las tenías así como que eran excelentes, ¿no? Estaban sumamente endeudadas y habían hecho muchos fraudes, fraudes al interior de la corporación.
Entonces, ese precio que estaba aquí, pues se fue en picada y adiós empresa, ¿no? Entonces, por eso se habla de esta cuestión, Javier, del problema de agencia. Porque decían, aquí se presentó un problema de agencia, ¿por qué? Porque los cuerpos directivos, ¿no? Todo este entramado de gerentes, ¿no? Del CEO, ¿no? Se beneficiaron personalmente, ¿no? Haciendo uso de su posición, de los recursos financieros de la empresa, hicieron, decimos aquí en México, trácalas, ¿no? Hicieron actos fraudulentos o corruptos, ¿no? Que al final resultaron en la quiebra de estas empresas, ¿no? En la pérdida, ¿no? De la riqueza de los accionistas, porque acuérdate que tú eres accionista y entonces pues tu riqueza es lo que te dice cuánto vale tu acción, ¿no? Entonces dice, la teoría de la agencia está implícita en estos problemas de gobierno corporativo porque el agente es quien se encarga de administrar la empresa y si actúan en la búsqueda de su propio interés, pueden ocasionar este tipo de problemas. ¿Sí? Por eso dice, ¿de qué manera el gobierno corporativo se ve afectado por el problema de agencia? ¿Sí? Entonces, les decía, bueno, vamos a continuar, ¿no? Aquí algunas cositas, ¿no? Aquí, esta parte, aquí se habla del poder en las organizaciones, ¿no? Acuérdense ahí que nos da un montón de definiciones, ¿no? De Weber, de Grom, de Bordeaux, todas estas cuestiones, y más, aquí nada más puse algunas, en el documento hay más, y en la exposición se hablan de otras, ¿no? Entonces, cuando me hablan de poder, dice, va a ser una relación social, ¿sí? Entre dos individuos o entre dos grupos o entre más de dos individuos y dos grupos. Me dicen que es una relación social asimétrica, porque para que alguien, ¿no? ejerce el poder sobre otra persona, no están en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso dicen que es unidireccional, aunque hay otros autores que dicen que el poder también se puede dar en igualdad de condiciones. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí vienen diferentes definiciones de, de poder, ¿no? Después el autor dice, a ver, bueno, ya tengo una serie de definiciones de poder y encuentro elementos comunes. Dice, a ver, ahora, ¿qué le da poder a alguien? ¿Cuáles son las fuentes del poder? ¿Sí? Entonces ustedes imagínense a Superman, ¿no? Es muy fuerte, es muy poderoso. ¿Cuál es su fuente de poder? Pues creo que se va el sol o ese es Superman, no me acuerdo cuál, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿cuál es la fuente de poder? Entonces, cuando estamos hablando aquí del poder en las organizaciones, dicen, a ver, entonces yo identifiqué que existen ciertos grupos o ciertos individuos que son poderosos. ¿Cuál es la fuente de su poder? Entonces aquí pone pues su posición, sus conocimientos, que son carismáticos, que tienen acceso a la información, que tienen ciertas habilidades técnicas, ¿no? Dice que tienen la propiedad o la capacidad de decisión sobre los recursos productivos, ¿sí? Dice también que no solamente son esas cuestiones, sino que también el poder deriva de la construcción de alianzas. Y esto es muy interesante porque dice, una persona no gana estando solo. Dice, entonces tienes que construir toda una red de alianzas, tanto internas como externas, que te permitan explotar ese poder, ¿no? Siempre que hablamos de esta relación de poder, estamos hablando también de una cuestión de beneficio personal, ¿no? Entonces, aquí las dos primeras, las que están los cuadritos en gris y en amarillo, ¿no? Son dos definiciones de dos de los muchos autores que retoma este señor, pero aquí nos habla de qué le da poder a un individuo, mientras que en el cuadrito azul nos habla de en dónde reside la fuente del poder de las empresas o de las corporaciones. Dice de qué tan hábiles sean para enfrentar la incertidumbre, de qué tanto control tengan sobre la información, ¿no? Del control que tengan sobre eventualidades, etc., ¿no? Entonces, esto es simplemente como para ir poniendo en contexto. Me dan primero cuál es la definición de poder, después me dicen cuáles son las fuentes de poder. Y con esta cuestión que platicábamos, que para ganar te tienes que asociar con alguien, ¿no? Es muy difícil que ganes solo. El autor identifica cuáles son los grupos de influyentes internos. O sea, cuando nos habla de influyentes internos, nos está hablando de los grupos que detentan cierto grado de poder al interior de la organización, y también nos habla de los influyentes externos, grupos, ¿no? que también pueden tener o que pueden ejercer su poder sobre la organización. Y aquí nos habla, ¿no?
¿Quiénes son los influyentes internos? Me dice, todos los empleados a tiempo completo de la empresa, ¿no? De alguna forma u otra ellos pueden influir, ¿no? Y dice, ¿y quiénes son los influyentes externos? Dice, todos aquellos que están fuera de la empresa, que no son empleados de la misma, pero que pueden afectar con su comportamiento al de la organización. Ujú. Entonces dice, ¿cómo se pueden ir creando estos grupos de alianzas internas? ¿Con quién? Dice, pues el primero que tenemos y que encabeza la jerarquía máxima de la empresa es el CEO, ¿no? El presidente ejecutivo. Pero abajo del CEO, ¿no? Tenemos todos sus achichincles que son los directivos así de más alto nivel. Y los directivos también va a haber otro piso de subdirectores, ¿no? Y luego tengo directores de menor rango y luego tengo supervisores, etc. Entonces, la empresa es como una pirámide. ¿Sí? Entonces tengo al CEO, tengo todo el entramado de directores, supervisores, administradores generales, etc. ¿Quiénes están después de esto? Todos los operarios, todos los trabajadores, ¿no? Los que están directamente involucrados en proceso de producción. Después, ¿a quién tengo? ¿No? Todos aquellos, dice, bueno, aquí él le denomina analistas de la tecnoestructura. ¿Quiénes son? Los de recursos humanos, los de tesorería, los de contabilidad, los de mercadotecnia, los de ventas, etc. Dice, y después de esto viene personal de apoyo a estas personas, a estos departamentos y a los directivos. Dice, y finalmente, ¿no? También aquí tenemos que englobar a la ideología de la organización, porque eso también marca las pautas a través de cuál se puede comportar una empresa. Si ustedes leen, hay un documento, se los voy a poner ahí en el Dropbox para cuando tengan tiempo, ¿no? Que nos habla acerca de la estrategia empresarial de Bimbo y lo escribe uno de los hermanos Serviche, que es, no sé si ya murió él, creo que no, dueños de Bimbo, ¿no? Y ahí nos hablan de que cuál es su filosofía y cómo tiene que permear, ¿no? Cómo tiene que entrar, ¿no? En todos los que trabajan en la empresa y nos hablan, creo que es una filosofía social cristiana, ¿no? Y que tú tienes que ser un buen individuo en tu casa y en la empresa, y tú no eres trabajador, sino eres un asociado, ¿no? Y todo muy paternalista. O sea, eso es la ideología de una organización y en teoría marca la pauta también para que todos, ¿no? O sea, todos los miembros de esa organización se comporten bajo esos principios. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice el autor una cosa importante, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es poder? ¿Cuáles son las fuentes de poder? ¿Cómo se crean estas alianzas para ganar poder? Entonces dice, ¿quiénes se pueden aliar? Todos estos, ¿no? Los que ustedes están viendo aquí, todos estos que pueden crear coaliciones internas y ya son los que les acabo de mencionar. Dice, pero también existen otros grupos fuera que pueden hacer cambios importantes en el funcionamiento de la empresa. ¿Quiénes, quiénes se pueden aliar de forma externa? ¿No? Los propietarios, o sea, los accionistas, dice los asociados, ¿sí? Y aquí en los asociados encontramos a quién, a los bancos, ¿no? Que pueden financiar a la empresa, encontramos a los proveedores, encontramos a los clientes, ¿sí? Nos habla de asociaciones de empleado, encontramos a los sindicatos, ¿no? Encontramos al público, porque también el público, ¿sí? La percepción del público también es importante y pueden hacer coaliciones externas para cambiar, ¿no? Para tratar de influir, es mejor, para tratar de influir en el comportamiento de la empresa, ¿sí? Y dice también, ¿no? En las coaliciones externas se van a encontrar también con los consejeros externos e internos de la organización. Si ustedes revisan, y por eso les digo que un sábado o domingo que no tengan nada que hacer y que estén aburridos, entren, ¿no? Y hay algunos documentos donde dice consejeros externos, ¿no? A la empresa. Y ahí van a encontrar a Slim y van a encontrar a Bailer, es el del ITAM, ¿no? El de Palacio de Hierro. Entonces, tú ingresas, ¿no? Son personas que no tienen nada que ver con la empresa, pero que tú les das una posición, ¿no?
ahorita vamos a entrar aquí al directorio de la empresa, pues dada su conocimiento empresarial, ¿no? Aquí también consejeros externos financieros, ¿no? Te pueden dar como que luces, ¿no? O norte, o te pueden aconsejar. Al final estamos hablando de alguien que te puede aconsejar para que la empresa vaya en buen camino. Sin embargo, ¿no? Estos grupos también pueden hacer coaliciones, ¿sí? Y estas coaliciones van a impactar en el funcionamiento de la empresa. Ojo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier coalición interna o externa que se haga, ¿no? También va a impactar en la gestión de todo el grupo directivo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes son directivos de una empresa y ustedes, bueno, eh, ahorita vamos a platicar, ¿no? Acerca de estos planes generales y quién los autoriza y quién no, pero ustedes llevan a la empresa en el día en día. Que haya alguien que les esté diciendo, que los esté auditando, que esté sobre ustedes, pues no, o sea, no va a ser muy cómodo. ¿Por qué? Porque no van a tener, ¿no? Esa libertad de acción, esa discrecionalidad para hacer lo que ustedes quieren. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tengo esta cuestión, ¿cómo se forman o quiénes son los grupos que pueden crear una coalición interna y quiénes son los que pueden crear una coalición externa? Después, ¿no? El autor nos habla, vamos a ver cómo se estructura orgánicamente, ¿no? A través del, cuando digo orgánicamente me estoy refiriendo al organigrama de la empresa, cómo se construye este organigrama. Y entonces, fíjense, tengo a los propietarios, ¿no? Los propietarios son todos los accionistas, ¿sí? De la empresa. Y les decía, deben ustedes de poner atención porque así como hay accionistas, no todos son o sea, no todos los accionistas tienen la misma categoría porque hay accionistas mayoritarios y hay accionistas minoritarios. Hay acciones con derecho de voto y hay accionistas que, o sea, cuyas acciones no les dan derecho a votar, ¿sí? Entonces, el poder o lo que tú puedes influir es diferente, ¿sale? Entonces, vean, dice aquí, esos accionistas, o sea, imagínense, entren, ¿no? Y van a ver ahí, simplemente entren a Liverpool, ¿no? Y dice, informe a los accionistas, y dice, Liverpool tiene en el mercado 1 millón, no me acuerdo cuántas acciones, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Todas esas acciones eh, están dispersas. La propiedad de la empresa, cuando, ¿no? Está distribuida en tantas acciones, significa que la propiedad no la tiene una sola persona, sino que todo aquel que tiene una acción es propietario en esa parte alícuota, ¿no? De la empresa. Si tú tienes, Javier, una acción de Liverpool, aunque sea una, pues tú eres propietario de Liverpool, eres minoritario, pero eres propietario de Liverpool, ¿sí? Y si Emilio tiene 50,000, ¿no? Él es también propietario de Liverpool, pero es mayoritario. Entonces, fíjate, estamos hablando que él tiene 50,000 y tú tienes una, ¿sale? Ambos son, ¿no? Propietarios de Liverpool. Entonces, eh, todos estos accionistas, ¿no? Se ven representados por una junta general de accionistas, ¿sí? Se hace el grupo más chiquito. Entonces, esa junta general de accionistas, en teoría, ¿no? Con todo su accionar, con todo lo que hagan, pues tienen que beneficiar a todos los que representan, ¿sí? Y entonces esta Junta General de Accionistas es el que va o es la que va a definir la estrategia empresarial. Dice aquí, es la que aprueba, ¿no? El funcionamiento orgánico, el organigrama de la empresa, cómo van a estar, cómo se va a organizar. Va a haber un CEO, cuántos directores principales después va a haber, cuántos subdirectores. Él va viendo toda esta cuestión. Dice, la junta de accionistas aprueba el presupuesto de la empresa con lo que va a trabajar. Y acuérdense que cuando estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero. Y estamos hablando de qué? Estamos hablando de cómo se pueden utilizar, ¿no? Las utilidades, porque lo que busca una empresa es generar utilidades, ¿sí? Y entonces, si tú quieres generar utilidades, pues también tienes que crecer, ya no los decía Marx, tienes que valorizar el capital, tienes que acumular, y para acumular tienes que invertir. Entonces llegábamos al problema que como invertíamos, que ya nos decía Jensen y Mecklin, ¿no? Dice, hay de tres, con recursos propios, vía financiamiento bancario
o vía, emisión de acciones. Y cada una de estas formas de financiamiento va a traer como consecuencia diferentes estructuras financieras de la empresa y diferentes implicaciones para el quehacer, ¿no?, de estos agentes. ¿Por qué? Vean, si nosotros nos financiamos a través de recursos propios, eso significa que de nuestras utilidades tenemos que quitarle un pedacito pues para financiar un proyecto de inversión. Entonces, eso implica que se retengan utilidades. Entonces, si tú, Javier, estabas esperando que te pagaran 100 pesos por tu acción y también Emilio, pero él tiene 50,000 y tú tienes una, y de repente les dicen, ¿saben qué? Pues vamos a hacer ahora un proyecto de inversión, les vamos a pagar nada más la mitad, pues tú estabas esperando que te dieran, ¿qué? 100, pero te dan 50. Y lo mismo Emilio, nada más que lo multiplica por 50,000. Entonces, dices, híjole, ¿no? Platicábamos ayer que cuando tú tienes una acción no es para tenerla que se le heredes a tus nietos, sino porque tú quieres que gane, ¿no? Entonces, entre más crezca, más crezca, más crezca el precio de la acción, bueno, Javier va a estar feliz aunque tenga una, y mucho más Emilio, ¿sí? Entonces, dicen, y decía Jensen y Mecklin, si se hacen el proyecto de inversión con recursos propios, se minimiza el riesgo de agencia, dice, y también ¿por qué? Porque los recursos son propios. Pero cuando tú le pides a alguien más, en este caso al banco, ¿no? Si el proyecto resulta rentable, tú, de lo que ganaste, de tus utilidades, le tienes que pagar al banco, ¿sí? Y ya lo que te queda el remanente, ya quitas todos los costos y es la utilidad y esa utilidad se reparte. Dice, pero si no es rentable el proyecto, aún le debes al banco. Y eso te pone en una situación financiera muy frágil. Y el banco va, ¿no? Te va a obligar a ti a que le pagues, ¿sí? Y puede el banco, ¿no? Para asegurarse de que tú eh, le cubras lo que le debes, ingresar, ¿no? En este directorio, ya me pasé, ¿no? En este directorio, a un funcionario del banco, ¿para qué? Para que él esté ahí presente y vigile, ¿no? Lo que se está haciendo. ¿Que vigile a quién? Y por eso aquí dice, fíjense, el directorio nombra al gerente general, nombra a los principales directivos y se convierte en una unidad de control interno, ¿no? Un órgano que tiene que disciplinar, dice, y que tiene que limitar la discrecionalidad. ¿Qué significa discrecionalidad? No te me duermas, Javier, ¿no? ¿Qué significa la discrecionalidad? Significa que actúes a tu aire, como tú quieras, ¿sí? Entonces dicen, este directorio tiene que hacer, ¿no? O su función, esas son sus funciones. Entonces, decíamos que si tú le debes al banco, el banco va a ingresar a este directorio, ¿no? A uno de sus funcionarios, ¿para qué? Para que esté vigilando lo que hacen, ¿no? Todo este cuerpo directivo, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, eso no le conviene a los directivos. ¿Por qué? Porque los están fiscalizando. Dice, ¿qué pasa si dices, bueno, pues no vamos a financiarnos a través de un crédito bancario, vamos a financiarnos a través de la emisión de acciones, que al final es eso, ¿no? Cuando tú emites acciones como empresa, tú te estás financiando en un mercado de valores. Entonces, ¿qué pasa? Éramos todos los del grupo, ¿no? Somos accionistas de esa empresa. Pero ahora, ¿no? Van a hacer una emisión de acciones de 50,000 acciones. Entonces, imagínense ustedes, va a haber otras 50,000 acciones, ¿no? Y eso implica que la propiedad se dispersa aún más, porque alguien más va a comprar esas acciones. Pueden ser ustedes o puede ser alguien más. Y así como Javier, que tiene una, puede haber otros 100. Entonces, si antes nosotros los propietáramos éramos 7 o éramos 12, ahora va a haber 50,000 más 12. ¿Sí? Entonces esa propiedad se va dispersando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, Si no, me paran porque a mí me gusta hablar. Entonces, bueno, son mis 5 minutos de fama. Entonces, a ver, entonces fíjense, aquí cuando estamos hablando, ¿no? Que el gobierno corporativo se debe de encargar de que haya un buen desempeño de la organización, de la empresa. ¿No? Entonces, ¿cómo te aseguras de que haya un buen desempeño? ¿No? Y todo tiene que ver con esta cuestión de supervisión, de control. Y dice,
Cuando en el directorio, ¿no? En este directorio con todos los señores importantes que veíamos hace ratito, ¿no? Dice que existen hipótesis de que las empresas con mejor desempeño son aquellas donde los miembros del directorio no están encargados de su administración. Entonces, imagínense que ustedes aquí en este directorio de señores importantes, ¿no? Tienen tienen aquí, ¿no? Este señor es el CEO, ¿no? Y ese CEO está encargado de vigilarse al mismo, ¿no? O meten al de ventas, ¿no? Y el de ventas está encargado de disciplinar o de supervisar. Entonces dicen, ese tipo de corporaciones, ¿no? Que ingresan al directorio a personas que están encargadas de la gestión de la empresa, no van a tener un buen desempeño. Dice, ¿por qué? Porque son jueces y parte, ¿no? O sea, yo no me puedo estar autoevaluando porque de alguna forma voy a ser condescendiente con lo que yo hago, ¿sí? Entonces dice, eso no funciona. Dice, generalmente, ¿no? Dice, las empresas con mayor participación de consejeros externos, o sea, que no tienen nada que ver con la empresa, tienen mejor desempeño que todas aquellas empresas que tienen a sus gerentes en este directorio, en este órgano de fiscalización. Dice, ¿por qué? ¿No? O sea, porque es esta cuestión que les digo, pueden ser más proclives a dejar, sí, o sea, a pasar cosas. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, iba a poner un ejemplo muy tonto, pero mejor no. Entonces, Sí, dígalo. sí, sí lo digo. No, 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 no. Es que es de una novela, entonces pues mejor no. Hasta me voy a quemar, entonces no. No porque vea Seguro novelas. de Betty la Fea, ¿no? Ándale, ya, tú lo pusiste, ¿no? Desde ayer lo estábamos platicando con los amigos. Exacto. De eso me acordé porque cuando estudié la maestría tenía yo una amiga y un día estábamos haciendo un trabajo, ¿no? Y no nos daba y no nos daba. Y se vino aquí a quedar a casa y ahí estábamos sufriendo y de repente ella, creo que era las 7 de la noche, quería ver su novela de Betty la Fea y por eso me acordé, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan de esa novela, ¿no? Existía como su directorio, ¿no? Los principales accionistas y todo eso. Pero dentro de ese directorio, pues estaban los que estaban haciendo todos los business, ¿no? Ahí los dos individuos, el que era el presidente y el achichincle, ¿no? Entonces ellos mismos tapaban, ¿no? Lo que hacían o minimizaban y al final ese mal gobierno corporativo, ¿no? Redundó, no me acuerdo qué le pasó a la empresa, que estaba sumamente endeudado, todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces es un ejemplo burdo, simpático, ¿no? Pero nos habla de esto, ¿no? Que cuando tú pones a alguien, ¿no? Que está directamente vinculado con funciones, ¿no? Gerenciales y lo pones a autovigilarse, pues puede tapar un montón de cosas. Entonces, aquí dice, ¿no? Galo, que cuando dentro del consejo directivo, ¿no? Estos directivos son propietarios, ¿sí? Cuando son propietarios, se reduce el problema de agencia. ¿Por qué? Porque el que dirige la empresa, ¿no? Es su dueño. Entonces, pero bueno, en la novela ya vimos que eso no siempre sucede, siempre está presente la incertidumbre y el oportunismo y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ya, ustedes lo pusieron. Y ya después, aquí en el último renglón nos habla acerca de este juego de poder entre los distintos grupos internos y externos, ¿no? Y aquí es donde habla de la teoría de redes, ¿sí? Entonces, aquí, esto es lo que ustedes ya revisaron de lo que nos habla de Jensen y Meckle, ¿no? Que es la relación de agencia. Y por eso platicábamos que toda esta postura entra en este primer apartado, chicos, el análisis transaccional de la empresa, porque hacen mucho énfasis en qué, en los contratos, en que la empresa es un nudo de contratos. Siempre nos señalan el contrato, el contrato, el contrato, el contrato, ¿no? Va a haber otro grupo de teorías que vamos a ver más adelante que dicen, eso no, un contrato no me define, ¿no? Las relaciones que se gestan al interior de una empresa. Entonces, ven aquí me dice relación de agencia. Hay un contrato en el cual un principal le cede el poder y la toma de decisiones a otra persona denominada agente, ¿no? Para que la realice en su nombre.
Dice, y se da esta separación entre la propiedad y el poder, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del problema de agencia, como ya lo mencioné, es cuando hay, ¿no?, este oportunismo, esta simetría de información que pueden hacer que el agente, ¿no?, busque su beneficio personal. Siempre que hablamos de este oportunismo, encontramos un comportamiento deshonesto. Ya nos decía Alchani Demses que lo podemos encontrar en la producción en equipo, con el famoso remoloneo, ¿no?, aquí con el problema de agencia. Y entonces dice, ese comportamiento discrecional, aquí nos habla de riesgo moral. ¿Qué riesgo moral? Pues este oportunismo, ¿no? Que entonces ustedes contratan un seguro de vida y que les hacen ahí su evaluación, ¿no? Y ya pagan su prima y dices, pues ahora sí, ¿no? Me dedico aquí a la vida loca porque al final ya tengo un seguro de vida y pues el que me lo dio no me ve, ¿no? O bien, ustedes piden un auto para trabajarlo, ¿no? Y lo van a trabajar, pero a todo lo que da, y pues, el dueño no lo ve, ¿no? No ve cómo tratan ustedes el auto, ¿sí? Entonces, se da esta cuestión de... ¿Sí, sí me siguen escuchando, chicos? Porque aquí como que dice que mi conexión es inestable, ¿sí? Se cortó un poquito nada más, Se cortó pero un Sí, Se poquito. cortó un Ok, poquito. pero regreso, ya. regreso a esta cuestión del comportamiento discrecional, ¿no? Entonces, hablábamos del riesgo moral. ¿Cuál es el riesgo moral? Que tú actúes, ¿no? Eh, eh, en tu beneficio propio, ¿no? O sea, que tú... aquí hay dos cosas. Uno es selección adversa y riesgo moral. Selección adversa implica, o sea, la selección adversa se da antes del contrato. Entonces, la selección adversa es que si ustedes se van a buscar un trabajo a una empresa, ¿sabe usted econometría? No, pues yo econometría hasta espacial, ¿no? Entonces, ¿sabe usted QGIS? Bueno, soy un experto en el QGIS, ¿no? Y lo que usted quiera, Geodal, R, Stata, yo le manejo, ¿no? Entonces el otro no sabe o, pues fírmele, ¿no? Ustedes están ocultando información, ¿sí? Ustedes no tienen ese perfil, sin embargo dicen que lo tienen. ¿Sale? Entonces, eso es selección adversa. Y cuando estoy hablando de riesgo moral, es que ustedes, o sea, ya que están adentro, ¿no?, de la empresa, van a empezar a tener comportamientos oportunistas, buscando su propio interés. ¿Sí? ¿Sí me explico esta diferencia? Entonces, cuando estamos hablando aquí de este oportunismo, va a dar como resultado los costos de agencia que se tienen que minimizar. Acuérdense que en estas teorías nunca nos dicen que estos problemas desaparecen, se minimizan. Entonces hay que tratar de minimizar los costos. ¿Y en qué va a gastar la empresa? En supervisar a la gente, ¿no?, y en crear esta estructura de incentivos, ¿sí? Entonces, vean, ¿no? Dice aquí, ¿qué costos? Costos por incentivos, costos de supervisión, costos de fianza, ¿no? O sea, a ver, de estas salvaguardas, lo que platicábamos, ¿no? De la negociación del contrato, costos de oportunidad, porque ya tomó Emilio Daniel esa decisión, pues ahora hay que ver cómo paliamos eso, porque Emilio se va, pero la empresa queda con el problema, ¿no? Entonces dice, con la teoría de la agencia se busca encontrar el tipo de contrato más eficiente para regular la relación principal agente. Y si ustedes se acuerdan con Williamson, era algo similar, ¿no? ¿Qué tipo de contrato, ¿no?, debe mediar en una actividad donde haya especificidad de activos, donde haya incertidumbre, donde haya cierto grado de frecuencia, y cómo se va a gobernar esa relación? ¿Sí se acuerdan? Entonces, aquí lo que me dicen estos autores es que con la relación de agencia, y ya que es un contrato, porque tú le cedes el poder a alguien, no es de palabra, no, hay un contrato, debes de encontrar el contrato más eficiente para que regule. Y acuérdense que en un contrato se ponen las salvaguardas y se ponen los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Y se ponen una serie de cláusulas, ¿no? Ese esquema de incentivos. Entonces tienes que encontrar el contrato más eficiente para, ¿no?, que los costos de agencia sean menores. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta cuestión? Entonces tú aquí vas a hacer un contrato basado en resultados. Entonces, como sus papás, ¿no? Si mis niños, si me sacan 10 en todo el trimestre 20 y
se los mando aunque sea Cozumel, ¿no? Aquí para el turismo interno. Entonces ya tienes que, basado en resultados, ¿no? Tú tienes un premio a tu agente porque sus papás, ustedes se encierran en su cuarto y entonces puede ser que estén estudiando, quién sabe qué estén haciendo, ¿no? Nadie los ve. ¿Qué tendría que hacer su papá? Pues establecer un sistema de supervisión y ponerle la camarita o asomarse. Le va a costar, ¿no? O bien, también establecer un sistema de incentivos para que ustedes, ¿no? Pues si le estudien. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ya llegamos a aquí dice, ¿no? Hipótesis de la teoría de la agencia, lo que ya platicamos, racionalidad limitada, oportunismo, diferentes grados de aversión al riesgo, información incompleta y asimétrica. Aquí venían las críticas a la teoría de la agencia, ¿no? ¿Por qué la critican? Dice, porque tú no puedes ver la complejidad del comportamiento humano simplemente con relaciones oportunistas. Dice, porque también se crean relaciones de confianza, de lealtad, ¿no? Dice, es estático, únicamente ves a dos personas involucradas en el funcionamiento de la empresa, pero hay un montón de grupos, ¿sí? Entonces, dice, resta importancia al esfuerzo colectivo, al aprendizaje. Y aquí yo les mencionaba en la presentación que hay otra teoría, que es la teoría del servidor, que dicen, híjole, pues es que, ¿por qué dices que el administrador es oportunista? Si el administrador, ¿no? El CEO, se le va a calificar en función del crecimiento de la empresa. El CEO quiere que la empresa crezca, que se expanda, ¿no? Y no le conviene ser, buscar su interés personal, ¿no? Entonces, esa es otra teoría, ¿no? La teoría del servidor. Entonces, todo esto, ¿no? Nos va ahí desgranando el autor el documento y llegamos al gobierno corporativo, ¿no? Que era el inicio de su duda, ¿no? ¿Qué voy a entender por un gobierno corporativo? Vean, son sistemas de, regresamos, control para aquellos que proporcionan recursos financieros, ¿no? Para que aquellos que proporcionan los recursos financieros se aseguren una rentabilidad adecuada para sus inversiones. Entonces, vean, aquí me hablan. ¿Quiénes proporcionan recursos financieros? ¿Sí? El principal. ¿Quiénes se encargan de gestionar la empresa, ¿no? Para generar una rentabilidad adecuada, ¿no? Pues el agente, que son todos los que se encargan de llevar en el día a día la empresa. Y aquí nos hablan rentabilidad adecuada. ¿Y cuál es la rentabilidad adecuada? ¿No? Entonces, si tú tienes una acción, aquí hablábamos de Televisa, ¿no? O de qué decíamos de Liverpool, o no sé, Liverpool, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu referente? Pues en lo que vale el precio de la acción de Palacio de Hierro. Porque si el precio de la acción de Palacio de Hierro es más alto que la tuya, pues entonces dices, híjole, ¿no? El gobierno corporativo de Liverpool algo está haciendo mal. Porque el precio de mi acción está muy por debajo de lo que está pagando la acción de Palacio de Hierro. Entonces, ¿cómo me aseguro de que ese gobierno trabaje para mí? Por eso aquí vean, dice, sistema de control para aquellos que proporcionan recursos financieros se aseguren una rentabilidad adecuada para sus inversiones. Vean, sistema usado para gobernar, ¿no? Para dirigir una corporación de manera que estén protegidos los intereses de los propietarios corporativos. ¿Sí? Entonces, un buen gobierno corporativo, y esta definición es del Banco Mundial, dice, define los derechos de los accionistas, ¿no? Crea un entorno de control sólido, o sea, es decir, que no hay este comportamiento discrecional de parte de los directivos, que todo lo que hacen es transparente, ¿no? Que tiene un consejo de administración, o sea, este consejo directivo empoderado, ¿sí? Entonces vean, es control, 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 protegiendo ¿a quién? A los accionistas. Solamente la de la OCDE nos hable, y otras partes interesadas, así como que para no dejar. ¿Y esto por qué, chicos? Vean, la siguiente diapositiva nos dice, vean, ¿cuáles tienen que ser? O sea, ya vimos aquí qué implica un gobierno corporativo. Aquí me dicen, ¿cuáles son los principios del buen gobierno corporativo? ¿No? Como ustedes que van ahí a misa, les dan cuáles son los principios que tienen que regir su comportamiento. Ahí tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Aquí, ¿no? Esos son los mandamientos para el gobierno corporativo. Dice, promover mercados justos y transparentes y una eficiente asignación de recursos.
¿Por qué me dicen que se promuevan mercados justos y transparentes? Porque acuérdense que desde Coase veíamos que la empresa se va a constituir, ¿no?, en una alternativa al mercado. Pero también dentro de la empresa hay estos mercados, porque este empresario asigna los recursos como él cree, ¿no? Es esta cuestión de esta discrecionalidad de cómo se asignan los recursos productivos dentro de la empresa, que ya no los decía Coase. Afuera los recursos se asignan por cambios en precios relativos, pero adentro lo decide todo el empresario, ¿no? En este caso el administrador, el agente. Entonces se debe de encargar que la forma en que destina recursos al interior de la empresa, asigna recursos, es transparente y que lo hace de una forma eficiente, ¿sí? Eso es lo primero que tú le debes de pedir a este gobierno corporativo. Lo segundo, que este gobierno corporativo tiene que facilitar, ¿no?, y tiene que cuidar los derechos de los accionistas. Sí, porque al final, o sea, aquí me está diciendo la UDE, pues es lo que tiene que cuidar, o sea, pues aquellos que están poniendo el dinero, ¿no? A los propietarios, entonces tiene que facilitar los derechos de los accionistas. Siguiente, dice, debe de proveer incentivos a lo largo de la cadena de inversión. ¿Qué implica todo esto? Que nadie va a invertir, acuérdense que aquí estamos hablando que son empresas en un modelo anglosajón, y ahorita vamos aquí a este modelo, que es muy raro que la propiedad de una empresa como aquí en México, que las conocemos, ¿no?, y que podemos identificar quiénes son los dueños de Palacio de Hierro, a Slim, como la familia Slim, dueña de Telmex y de Condumex y de todas las empresas que integran el grupo Carso, ¿no? También podemos identificar a los dueños de Liverpool, podemos identificar a los dueños de Modelo, porque son empresas familiares, ¿sí? Son empresas donde la propiedad está concentrada en gran parte, ¿no?, en las familias. Pero generalmente en las grandes empresas estadounidenses, en las que cotizan en el mercado de valores en Estados Unidos, pues eso no sucede así. Y la propiedad está diseminada en accionistas de todo el mundo, ¿sí? Lo que platicábamos aquí con el caso de Emilio y Javier, ¿no? Entonces, ustedes como accionistas, ¿no?, y si tú quieres favorecer un mercado de valores flexible y eficiente, pues tú como empresa debes de ofrecer siempre información fidedigna, real, oportuna, transparente, para dar confianza a los accionistas, ¿para qué? Para que inviertan, ¿no?, en las empresas, ¿sale? Por eso en el cuadrito verde dice, divulgar una información oportuna y precisa, ¿sí? Después me decían aquí en el cuadrito azul que está antes, dice, reconocer los derechos de los grupos de interés establecidos por ley. Y esto es muy interesante, chicos, porque vean, cuando una empresa quiebra, dependiendo de dónde quiebre, ¿no?, hay lugares donde se les da preponderancia, se les da el primer lugar a los trabajadores, ¿no? A ver, entonces quiebra la empresa, ¿de qué forma vemos para que tú no salgas afectado? Aquí no, ¿no? Si quiebra la empresa, primero los accionistas, luego los bancos, luego tal, y los trabajadores, si bien te va, si no, no te dan nada, quebró y adiós, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Y finalmente dice, asegurar una orientación estratégica de la compañía, ¿no?, su monitoreo y rendición de cuentas. Entonces dicen, estas personas que se encargan de gestionar la empresa tienen que rendir cuentas y tienen que estar dispuestos a que se les monitoree. Y por eso me dice aquí, ¿no?, su orientación, lo que ellos hagan tiene que ser acorde a lo que quieren todos los accionistas, y ya después aquí me ponen el grupo de interés. Entonces vean, y ya finalmente en esta última diapositiva nos habla de dos tipos de modelos de gobierno corporativo. Hola, Omar, Uno, ¿cómo estás? ¿no?, el anglosajón, el que prima, ¿no?, el que tiene mayor uso, ¿no?, en el mercado de valores estadounidense, en Gran Bretaña, ¿no? Es el modelo anglosajón y se le conoce como el modelo shareholders. Cuando estamos hablando de esto, únicamente identificamos a dos grupos de interés, el principal y el agente.
¿sí? Versus este modelo, vamos a tener el modelo alemán. Y a este se le conoce como el modelo de stakeholders, ¿sí? Vean, ¿cuál es la teoría que puede regir o que analiza el comportamiento de cada uno de estos? No se me da la de dictador. Aquí me Prefiero la dice democracia. teoría de la agencia, ¿sí? Con el anglosajón. Solo dos grupos, Ok. o sea, dos Ok. agentes, principal y el agente, ¿no? Dos Pues individuos. entonces, Aquí me va a dicen, tocar no, Omar porque, pues, primero aquí los- me hablan los de caballeros y redes, después las- ¿no? Me las hablan del muchachas. administrador, No, del pero gerente vamos a como un esperar servidor tantito más que una denme persona unos- oportunista. Mire, son las ¿Sí? 11:02. Vean lo que dice Unos aquí en la 3 minutos más conceptualización y del empezamos, anglosajón. Dice, el gobierno corporativo tiene relación con los sistemas de control para que aquellos que proporcionan recursos financieros a una empresa se aseguren una rentabilidad adecuada para sus inversiones mediante una gestión eficiente por parte de los directivos. Entonces, ¿cuál es la función del directivo? A ver, Que el precio de entonces, su acción les sea platico alto. más o menos qué Nada es lo más. que- ¿Sale? en lo que Vean llega, cuál es la conceptualización del Edgar. modelo alemán. Más o menos lo que El gobierno corporativo espero es un que- sistema para qué- que para regula, qué es esto, para qué se no que organiza controla, esto, que regula y qué es lo que espero y que equilibra ustedes, las actividades comenten entre, de la- vean, accionistas de cada uno de mayoritarios ustedes. y minoritarios, Yo les pedí más o ejecutivos y el menos consejo de la que administración, definieran con el objetivo de título, incrementar la su confianza objetivo, entre los grupos de e interés, hipótesis y el avance ¿sí? que lleva, ¿no? Stakeholders, Entonces, dice, y de eso aumentar es los para resultados todos. Entonces, económicos. ahorita, Vean les dije qué más o menos diferente que preparara conceptualización de algo cómo de tiene 15 que actuar minutos una no más, empresa ¿no? en el modelo En alemán donde y en el vayan, modelo más o anglosajón. menos explicar lo que es ¿Por lo qué que se van a llama hacer, modelo alemán? y- Porque si ustedes y ven sobre esas tres, cómo 4 funcionan las cuestiones que les empresas dije en que prepararan. Alemania, funcionan bajo Ahora, este lo que modelo. yo espero es Mientras que las empresas entre en ustedes Estados Unidos, se tengan ¿no? En Gran comentarios, ¿no? Bretaña O sea, funcionan como bajo el que modelo qué le falta, anglosajón. como que si ¿Sí? quedó claro, Entonces, no quedó claro, les decía que les aquí que en la expuso, estructura de gobierno, y, únicamente, digamos, ese es el feedback aquí que yo estamos espero de hablando todos ustedes, del ¿no? principal, Entonces, ¿no? del pues, al agente margen de ahorita y del de que consejo de llegue, administración. Edgar, Pero vean aquí cuántos invité no también hay en el gobierno alemán, porque todos están representados en este consejo de administración. Clientes, proveedores, sindicatos, los bancos, sí, los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos les interesa el funcionamiento de la empresa, por eso se llama stakeholders, grupos de interés. ¿Sí? Vean, ¿quién es el beneficiario? En el modelo anglosajón, los accionistas. Se deben priorizar sí o sí los intereses de los accionistas, mientras que en el otro modelo tú piensas a la empresa como una organización. ¿Sí? Sus trabajadores son importantes, claro. Los sindicatos son importantes, claro. Tus clientes, tus proveedores, claro. Y sobre eso. ¿Sí? Y espero Entonces, que podamos hacer otra el sesión, objetivo no sé, del en gobierno una corporativo semana, va a 15 tratar de qué? días, nada más para revisar De otra vez beneficiar lo a avance. todos Entonces, estos ahorita, grupos de como estamos interés. encerrados todos, En bueno, este no, espero que tú se nada que más sigan beneficias estando al encerrados, que no accionista. se vayan- ¿Sí? no se vayan a salir Y esto de tiene que ver vagos, mucho, chicos, con pero cómo te, el cómo chiste te es financias, empezar con la ya, forma de a financiamiento. tener un trading Por eso dice aquí acerca mercado de cómo se va a valores. generar una presentación Dice, para su el mayor estabilización, financiamiento ¿no? empresarial se da por Entonces, medio del mercado eso de es lo que yo valores. espero aquí, que haya Mientras que en el preguntas, gobierno que haya, alemán o en el modelo alemán, quienes que dan haya la mayor cantidad cuestionamientos de para que se financiamiento son vayan los bancos. acostumbrando a los catorrazos, ¿Sí? ¿no? Y son Porque eso es lo que bancos les va a tocar que cuando lleguen pertenecen, al examen. ¿no? generalmente Entonces, a los mismos grupos corporativos eso es que lo que integran vamos a estas ver acá. empresas. Por eso ¿Cómo ven? dicen aquí, existe una gran participación de los bancos en el financiamiento empresarial que participan como accionistas y como Bueno, acreedores, ya llegó, porque también los bancos son propietarios. Edgar. ¿Sí? Cuando vemos el Entonces, capital social, la riqueza de la empresa, en el ya modelo nada más, a alemán ver, dice, existe una voy a tendencia a repetirle la nada más a Edgar, a ver si ya me escucha. concentración del capital en pocas manos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí en Bien, el, vamos a en el, empezar, en mi el querido anglosajón? Está dividido en un montón de manos la tenencia de la empresa. Entonces, lo que ¿Vale? les platicaba a tus compañeros es que lo que yo Entonces, espero de esta vean, sesión aquí también los incentivos haya son un muy feedback, similares, ¿no? A todos aquellos entre que se ustedes, encargan ¿no? de la gestión de la Entonces, empresa les vas a dar pedí incentivos objetivo, económicos. hipótesis, ¿Sí? y Dice, todo pero lo ¿cómo demás. vas a tratar de Digo, alinear Edgar sus ya va un intereses? poquito más avanzado en Alguien me términos de preguntaba ayer tiempo. del mercado, no me Él- acuerdo si era él Monse. me parece que Dice, ya es a el través de último, herramientas del mercado, como el si no penúltimo sirves, o último semestre, si no das un buen Entonces, resultado, aquí a vamos ver si nos da tiempo, cómo
viene el mercado por el control corporativo, así se llama, y hay lecturas muy interesantes. Si tú como cuerpo de directivo, ¿no? No das un buen resultado, no das una rentabilidad adecuada para los accionistas, ¿sí? Adiós, hay un mercado y te despedimos. Y viene alguien, ¿no? Y ocupa tu lugar. Mientras que en el modelo alemán dice, vas a tratar de alinear los intereses, es de mayor negociación. Finalmente, vean, en cuanto a la estabilidad laboral, dado que en las empresas anglosajonas lo que menos les interesa son los trabajadores, pues no hay nada de estabilidad laboral. Mientras que en el modelo alemán se busca, ¿no? crear esa estabilidad laboral. Y ya para terminar en esta gobernanza, en uno es control, en otro es cooperación, resolver conflictos, coordinarnos. ¿sí? Entonces es una cuestión más social, más orgánica. En la otra es simplemente que resultados económicos y control. ¿sí? Y entonces estos dos modelos guían, ¿no? la acción de las empresas. Y les ponía un ejemplo, regresando a la teoría de la agencia. Imagínense entonces ustedes que están en el modelo anglosajón. Trabajamos en el modelo anglosajón. Adelante. Y entonces Emilio tiene 50,000 acciones y Javier una. Y dicen, no, pues la de Palacio de Hierro está más alta que la de Liverpool. Todo? Sí. ¿Cómo le hago para asegurarme que mis directivos trabajen a mi favor? Emilio, ¿no? puede estar dispuesto a invertir dinero, pues él es accionista mayoritario, para controlar a sus directivos, para supervisarlos, para incentivarlos. Pero Javier tiene una acción, ¿no? ¿Qué incentivo puede tener Javier? Aquí Javier puede hacer dos cosas: tener un comportamiento oportunista y aprovecharse de lo que está haciendo Emilio, de los costos en los que está incurriendo Emilio como accionista mayoritario, o bien vender su acción. Pero si vende su acción, y así como Javier hay un montón de accionistas minoritarios, ¿sí? El precio de la acción va a caer. Y eso no es bueno para los directivos, porque entonces no están haciendo bien su trabajo. Y aquí vienen esas cuestiones de la toma por el control corporativo, que no es el objetivo de esta sesión, ¿no? Pero que ahí está presente. Entonces, espero, ¿no? que con esta nueva presentación de este documento haya quedado claro por qué nos dice el autor, de qué manera el gobierno corporativo se ve afectado por el problema de agencia. Porque ustedes ya deben de entender que este problema de agencia deriva, ¿no? de esta separación de comportamientos oportunistas, y que entonces, ¿no? aquí en agencia, ¿no? con el problema de agencia en el modelo anglosajón, ¿sí? Tu objetivo es maximizar el beneficio del accionista, y si no lo maximizas, estás haciendo un mal trabajo como gobierno corporativo. Si no eres transparente, si eres oportunista, si todo esto. Y por eso yo creo que es importante que revisaran estos dos documentos, porque Jensen y Meklin, que ese es un documento muy un poquito largo, ¿no? Está en inglés, si quieren ahí se los pongo, por eso nada más les subí las diapositivas. Ellos analizan toda esta cuestión del problema de agencia y cómo afecta el comportamiento en las organizaciones, y aquí ya este autor nos lo vincula con el concepto de gobierno corporativo. Entonces, cómo un problema de agencia puede dar como resultado que empresas, ¿no? realicen prácticas fraudulentas que beneficien a los administradores, y que al final va a hacer que la empresa quiebre, ¿sí? y que pierdan los accionistas de la misma. No sé si queda claro, chicos. Sí, ahí me quedó muy claro. Gracias. Eso espero, Javier. Entonces, a ver, ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Dejo de compartir pantalla. Guillermo, él es mi asesorado de maestría. Ahorita le va a tocar hasta el último, porque llegó hasta el último, pero quisiera ver si tiene algún comentario de lo que dijo Mar, si se entendió lo que va a hacer. Monse, te escucho muy cortado. ¿Quieres escribirlo por el chat? Creo que aquí tenía yo una del chat. Adelante. De Daniela, pero ¿quieres escribirlo en el chat, tu pregunta, si quieres, y ya la contestamos? A ver, esperemos si escribe Monse. Y entonces,
A para ver, saber entonces, a ver, vamos a hacer, ¿tienen algo más más. dudas? Las anotamos y se las preguntan, y más bien que las anote y que se las resuelva, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, en lo que Monse, a ver si se anima a escribir o a ver si me escuchó. ¿Alguno de ustedes tiene otra duda, chicos? ¿Algo que no les quede claro? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Solo tengo duda de cómo va a ser el examen, Bueno, o sea, la entonces dinámica. adelante, Omar. A Ok, ver, ¿cuál va a ser la dinámica? Ah, ok. Ok. Sí, dice Monse que si puedo subir hoy la grabación de esta clase y que su internet falla mucho y casi todo el tiempo el audio se cortaba. Sí, Monse, les comentaba a tus compañeros que ayer tuve problemas con el internet. De hecho, ya la otra sesión ya estaba como en 87%, ¿no? Entonces, que se termine de subir la otra y subo esta inmediatamente a ver si ya está en la tarde. Yo también tuve ayer muchos problemas, entonces espero que ya esté, pero sí, con gusto la subo. Daniel, ¿cuál va a ser la dinámica? El día de mañana, a la hora de la clase, o sea, a las 8:30, ustedes ingresan ahí al Classroom y ya va a estar disponible el primer parcial. Entonces, ustedes tienen 1 hora y media para contestar, de 8:30 a 10. Y tiene, bueno, es que ustedes nunca han hecho un ejercicio así. Déjenme, les comparto pantalla, déjenme nada más revisar aquí si lo tengo para que ustedes vean cuál va a ser la dinámica. Denme un minutito. Aquí. ¿Dónde está el Classroom? ahora fíjense aquí. Esperen. La dificultad del caso de Omar Selecciona la micro, es que es un análisis regional, trabajo ¿sí? de clase. Entonces es difícil encontrar esas cifras que tenemos a nivel global, a nivel de los estados, ¿no? Entonces eso es lo que dificulta el análisis que va a hacer Omar. Pero va a ser similar a lo que estamos haciendo tanto en el caso de Edgar como en el caso de Guillermo. Vamos a tratar de analizar la Ok, a productividad ver. por estado. Les ¿sí? voy Y a cómo ha impactado les voy a esa compartir inversión una extranjera pantalla, directa ¿sí? en Para que la ustedes, productividad a de ver los si estados aquí. y en el desarrollo en general. Pero esa es una de las variables clave, ¿no? Entonces, Pueden ver, ¿no, verdad? no sé si tengan alguna otra duda O sí respecto pueden ver. a lo que va Omar. La hipótesis Sí. a mí no me quedó muy clara todavía, El Omar, cuestionario que pero mando Ah, de ok. todas libre maneras mercado. ahí va. Ok, es que Se aquí, está trabajando en ok. eso. Si Ahora ya quieren, están viendo lo que dice gobierno alguna pregunta corporativo, que ¿cierto? tengan, algo más. Si no, ¿O no? ¿listo? No, ¿Nadie? yo sigo viendo lo Ah, ya de... está. Cuestionario 3 de... Listo. Yo también sigo viendo el Gracias, cuestionario. Omar. Ahorita Perfecto, yo vean. les, Esta va a les ser la comento al estructura final, que va a ¿no? tener su Entonces, examen. adelante, Nada más que va a decir primer quedaste, parcial. Diana. Tienen que poner su matrícula, su nombre, ¿no? Y ya después viene aquí las diferentes preguntas, ¿no? La curva de demanda del bien. Bueno, este es de un ejercicio de sus compañeros de intro a la micro, ¿no? Entonces, cada opción que ustedes pongan, bueno, aquí si ustedes eligen este es mi formato, ¿no? Pues obviamente está mal, pero nada más les deja seleccionar una opción y así son de respuesta múltiple, ¿no? ¿Qué efecto tendrá en la curva de demanda tal cuestión, ¿no? Y ustedes aquí únicamente seleccionan. Entonces ya seleccionan, ¿no? Este es el formato como ustedes pueden ver, no hay mayor problema y al final lo que ustedes puede haber una sección de falso verdadero, ¿no? Otra para que ustedes elijan ahí la, la, la opción que ustedes crean. Hoy tengo que diseñar el examen, entonces también puede haber una sección en que contesten con un concepto, ¿no? etc, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Ese es el que ustedes contestan, ¿no? Y lo envían. Y ya. Y entonces, no hay mayor problema, Emilio. O sea, si no tú entras a las 8:30, está disponible este documento 1 hora y media, tú lo contestas y lo envías y ya se guarda tu calificación, ¿no? Y entonces, ya que tenga yo los envíos de todos, ¿no? Ya califico el examen y les digo que sacaron cada quien y bueno, ya hacemos el día que nos veamos esta retroalimentación para que sepan en qué se equivocaron, no se equivocaron, etc., ¿no? Pero esta es la estructura de su examen,
No va a ser abierto, obviamente. Ok. Me fundamento en los cuestionarios que ustedes hicieron, de ahí salen todas las preguntas, ¿no? De las lecturas, ¿no? Por eso les recomiendo que revisen también las sesiones y de ahí sale todo, ¿no? Y aquí ya este va a ser este va a ser el esquema, ¿no? Este tipo de Ok. examen, de opción múltiple. Ustedes eligen o falso y verdadero y ya nada más, ¿no? O sea, realmente es muy sencillo, ¿no? Entonces, Ok. Sí, qué Muy bien. bien. ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna duda de lo que ¿No? planteó ¿Segurísimos? Diana? O sea, es cortito, pero vamos a Súper, ver súper si tienen alguna seguros. duda, alguna inquietud, lo que sea. Ok, Adelante, bueno, adelante. entonces, ¿Nadie? recuerden entonces Ay, qué mañana amigos a son, las Así. 8:30, Ajá, ¿no? adelante. Ustedes entran a Classroom y ahí como cuando ustedes descargan una tarea y ya va a estar disponible para que hagan su primer examen parcial, ¿no? De 8:30 a 10. Yo voy a estar pendiente aquí por si ustedes tienen algún problema de que no puedan entrar o cuestiones así, ya vemos aquí cómo resolvemos, ¿no? Pero entonces de 8:30 a 10 está para que ustedes resuelvan su examen, ¿sale? Y cualquier cosa, me mandan ahí un mensaje al tablón de la clase si están presentando algún problema de que no puedan ingresar o que no los deje o que ya se cerró, ¿no? Entonces, nada más. Acuérdense también que eh, se marca, ¿no? El periodo de 8:30 a 10, entonces sí tratan de enviar su examen unos 5 minutos antes de las 10 para que no el mismo sistema no los deje fuera, ¿no? Entonces sí traten de ser cuidadosos con eso. ¿Ok? ¿Perfecto? Ok. Ok, Ok. Sí, entonces profesora. Ok, perfecto. detengo la grabación.